Dale nomás. Bien, buenos días, buenas tardes, estimados estudiantes. En este caso es una explicación sobre eh, el concepto de demografía, ¿ya? Y algunas tasas de población que surgen a partir de los estudios demográficos, ¿bien? Ese tema lo abordaremos ya más en detalle en la próxima sesión. El objetivo es comprender el concepto de demografía, corresponde a la semana 25 del año. La clase anterior, brevemente hablamos de geografía económica, que las caracterizaban, que son actividades económico-productivas que entregan homogeneidad al territorio. Hablamos de algunos tipos de regiones económico-productivas que existen en Chile, la minera, la agraria o agrícola, pesquero, portuario y turística, entre otras. Bien. Demografía. ¿Qué se entiende por demografía? La demografía es un área del conocimiento que se enmarca dentro de la geografía que estudia las variables de la población humana, ¿ya? Y cómo es y qué dinámica se genera a nivel de población en el territorio. Demo es pueblo, grafía viene de escritura o descripción o estudio, ¿ya? Esta idea de la demografía se puede aplicar no solamente al ser humano, sino que también a cualquier especie de insecto, animal, vegetal, ¿ya? De hecho, en ecología se estudia mucho también lo que son la demografía, pero visto hacia especies animales, vegetales, ya, insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Eh, la demografía. La demografía va a tender a estudiar la distribución de la población a nivel de género, si fue registrado como hombre o como mujer, en el rango etario, de 0 a 5 años, generalmente se trabaja en rango etario de 5 en 5, de 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, así hasta llegar al tope superior de edad, ¿ya? Si yo lo quisiera hacer por década, lo puedo hacer por década, sin ningún problema lo puedo hacer por década, pero por norma universal se trabaja de rangos de 5 en 5, o como se le llamaba antiguamente, los lustros, que son conjuntos de 5 años. Puedo distribuir por etnia, ¿ya? Porcentaje de población mapuche, aymara, quechua, eh, alacalufe, descendientes de alacalufe, Rapanui, eh, migrante, no migrante, también por raza, blanco o caucásico, mestizo, amarillo, que es oriental, negro o negroide, que es de África. Todo ese espectro yo puedo distribuir la población de esa forma. Además, la demografía se va a preocupar de estudiar la natalidad. ¿Cuántos niños nacen? Niños, niñas, niñes, como le quieran llamar, ¿ya? El número de nacimientos que hay en un determinado tiempo, en un determinado territorio. Lo mismo ocurre con la mortalidad, el número de personas que mueren en un determinado tiempo, en un determinado espacio, en un determinado territorio. Dentro de la mortalidad también se destaca mucho lo que es la mortalidad infantil, que es la mortalidad de aquellos menores a un año. ¿Por qué? Porque se tienen implicancias que te permiten entender si hay problemática en el sistema de salud, por ejemplo, protección de la infancia, entre otros. También está la migración, entendiéndolo como inmigración y emigración. Inmigración es la gente que llega a un territorio, como por ejemplo fueron llegando venezolanos, colombianos, haitianos, como históricamente han llegado peruanos y bolivianos a Chile. Y la emigración es la gente que sale del país, ¿ya? Puede ser gente que llegó, extranjeros que llegaron un tiempo, después se fueron nuevamente del país, o bien eh, gente que nació en Chile que busca emigrar por buscar mejores opciones de vida, como lo hacen muchos que se van a Europa, a Oceanía, a Estados Unidos a trabajar. ¿Ya? Y por último también la demografía se va a preocupar de estudiar la esperanza de vida. ¿Qué es la esperanza de vida? Es el promedio de años que vive una persona en el país en un determinado momento. ¿Ya? Eh, Esto va a depender del sistema de salud, la protección a los adultos mayores, la protección de la infancia, las políticas sociales. Todo eso te lo puede decir la esperanza de vida. En Chile, en promedio, la esperanza de vida está cercana a los 80 años, en promedio, entendiendo que las mujeres tienen que tener una esperanza de vida un poco mayor que los hombres. Si los hombres viven 77 años, las mujeres viven 83, 84 años aproximadamente. ¿Ya? Ese es como el promedio. Es evidente que hay gente que falleció muy joven, 20 años, 15 años, y hay gente que logró superar los 100 años.
Y se va compensando un poquito lo que es esta esperanza de vida, ¿ya? Ahí está explicado en palabras, ¿ya? Los puntos que te acabo de nombrar. ¿De qué forma se grafica en demografía cómo varían o las dinámicas de población? Se grafican a través de pirámides de población. ¿Las pirámides de población qué son? Son una forma de graficar cómo se distribuye la población de un país, principalmente centrado a nivel de género, o sea, si fuiste registrado como hombre o como mujer, y edad. ¿Ya? Hay tres tipos de pirámides de población tradicionalmente. Una progresiva, una estacionaria y una regresiva. La progresiva es como la que aparece en la imagen ejemplo que está en la parte superior izquierda, donde la base es ancha y se comienza a ir angostando hacia la cima. O sea, hay mucho nacimiento y la gente sistemáticamente comienza a fallecer pasando los años. Una pirámide estacionaria tiene una forma de un trapecio. ¿Qué es un trapecio? Un trapecio, para que se hagan una idea, es algo así. ¿Ya? Donde la base y la parte superior ya no son tan en punta, o sea, no es tan angosta, sino que se comienza a ensanchar en las partes intermedias o superiores. De hecho, tradicionalmente pueden tener una forma así. También, como un, como un hexágono. ¿Ya? Y una pirámide regresiva es angosta en la base y se ensancha en la cima. Imagínatelo como una pirámide invertida. Ese es como el clásico dibujito. Esta pirámide que está acá, da la vuelta, inviértela. Que aquí son países donde ya la gente no tiene hijos y la gente está viviendo muchos años. Por ejemplo, Dinamarca, Japón, están tendiendo a lo que es una pirámide regresiva de población. Ya, los países subdesarrollados tienden a tener una pirámide progresiva porque tienen muchos hijos, porque no hay política de control de natalidad, no se ha interiorizado la importancia de los métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente tiende a morir a edades muy cortas, 50, 60 años, que hoy en día es una baja esperanza de vida. Hace 100 años, 200 años era mucha esperanza de vida, hoy en día es poca. Chile está, por ejemplo, en una transformación en una pirámide estacionaria, por ejemplo, y lo vamos a ver después en un ejemplo. ¿Ya? Aquí están los dibujos de ejemplos de pirámide. Esta imagen de pirámide es una imagen, una proyección que se hizo el año 2008 sobre Chile. ¿Ya? Así se esperaba que fuera la pirámide de población de Chile el año 2008. Si ustedes se dan cuenta, hay partes que son más anchas y no son la base. Las partes más anchas no están en la base, sino que están en el rango etario de los 15, 20 años. Entonces, si fue el 2008, al 2018 tendríamos que estar en este rango. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que la gente, que el último gran crecimiento de población, o sea, de nacimientos, vino a finales de los 80, comienzos de los 90. Y desde ahí en adelante ha comenzado un proceso de disminución de la natalidad. De hecho, aproximadamente Chile tiene 1.3 o 1,3 hijos por familia. ¿Ya? Eso significa que tienes un hijo y un poquitito de otro. Hace 100 años, eh, la, cada familia chilena tenía 3, 4 hijos promedio. Fuimos reduciendo el número de natalidad. Cuando lleguemos a uno o menos de un hijo por familia, vamos a entrar en un descenso de población. ¿Ya? Bueno, hay una pirámide, dijimos, progresiva, una en transición que se está transformando, ¿ya? A este tipo. Una regresiva donde la base es angosta y los tramos superiores son los más significativos, es decir, hay mucha población adulta, adulto mayor. De hecho, cuando veamos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Alemania, nos vamos a dar cuenta que eh, la pirámide tiende a tener su anchura máxima en los 50 años de edad. ¿Ya? ¿Qué nos permite inferir o entender o extraer de información una pirámide de población? De partida, lo más básico es cómo se distribuye la población. ¿Ya? Y eso nos va a llevar a una serie de preguntas o conclusiones o áreas que tenemos que observar. Salud pública. El acceso de esta va a incidir si hay una eh, baja mortalidad, o sea, la gente está viviendo muchos años, por un aumento de esperanza de vida, una disminución de la mortalidad infantil,
Si nosotros vemos que no disminuye mucho la pirámide porque son de 0 a 4 años, perdón, de 0 a 5, a 6 a 10, significa que hay una buena política de natalidad. ¿Y eso en qué se ha visto reflejado? Política de vacunación universal para los niños. Sarampión, viruela, tuberculosis, la polio, la vacuna triple, perdón, programas como el control del niño sano, esta realidad cuando a muchas familias humildes o de escasos recursos, cuando la mamá iba con el niño al control del niño sano, le entregaban bolsas de leche purita, por ejemplo, tiene que ver también con una correcta alimentación en la primera infancia, la alimentación que se entrega en la JUNAED, por ejemplo, a los niños que van a escuela, de niños y jóvenes. También tiene que ver con asegurar la alimentación, que tiene que ver con salud pública, ¿ya? También, ahora, por el contrario, si yo veo que hay una disminución de nacimientos y esos niños no se están muriendo, significa que lo que hay es una política de natalidad. ¿Qué es eso? A la gente se le ha educado y ha tomado conciencia de que soy capaz de criar un hijo, tengo las aptitudes, tengo las capacidades monetarias para mantener un hijo. Ahí entra en el juego también la importancia que han tomado los métodos anticonceptivos en su toda índole, masculino y femenino, para ayudar a controlar la natalidad, que es un problema que existe en África, por ejemplo. En África, a pesar de que se intentan instalar programas de control de natalidad, la gente de allá no se acostumbra, no los utiliza. Y eso explica que en África haya elevadísimas mortalidades infantiles, porque muchos niños nacieron en ambientes que no eran propicios para vivir, donde no hay agua potable, donde no hay alcantarillado, donde no hay servicios básicos, donde el hospital más cercano está a 500 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? También me permite entender cómo son las condiciones de vida, porque si la gente está viviendo más, es porque las condiciones de vida lo permiten también. O sea, acceso a vivienda, servicios básicos, políticas sociales, ¿ya? El acceso al agua, a la luz eléctrica, a la salud, a la educación, a la vivienda. Todo eso me permite mejorar una calidad de vida, una condición de vida que me permite también aumentar mi esperanza de vida y no morir tan joven. ¿Ya? Me permite también observar si hay renovación o no de población, lo que te hablaba con los nacimientos. Si hay una baja natalidad, como nos vemos, por ejemplo, en esta pirámide, aquí no hay renovación de población porque los números de niños está siendo probablemente mucho menor de la gente que está falleciendo o que va a fallecer. Por lo tanto, mi población país va a ir disminuyendo porque voy a tener menos habitantes. Voy a tener lo que se llama en geografía un crecimiento vegetativo negativo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Ya? Y también me permite, evidentemente, cómo se distribuye a nivel de género. En el mundo, por si no lo sabían, hay más mujeres que hombres registradas. Prácticamente todos los países del mundo tienen un mayor porcentaje de población femenina que masculina. De hecho, si no me equivoco, la quinta región es la que tiene una de las mayores diferencias entre cantidad de varones con mujeres. Creo que por cada 96 varones hay 100 mujeres. O sea, hay 4 mujeres más. Es mucha la diferencia pensando en estándares internacionales. De hecho, poquito más del 50, creo que cerca del 52-53% de la población total de Chile son mujeres, y el 47% restante fue registrado como varón. ¿Ya? Ahora bien, ya sabemos que están las pirámides de población, que la demografía, cómo podemos interpretar unos gráficos o pirámides de población. También en geografía de la población o demografía está lo que se llaman las tasas de población, que son cálculos matemáticos, chiquillos. Son fórmulas, ecuaciones básicas, que en el fondo es dividir y multiplicar, ¿ya? Que me permite visibilizar el número de nacimientos por cada X cantidad de habitantes, el número de defunciones, muertes por X cantidad de habitantes, si la población está creciendo o decreciendo. Permite también saber cuánto es la mortalidad infantil, o sea, el número de muertes de menores de un año dividido por el total de nacimientos. Sí, sucesivamente, yo puedo ir haciendo cálculos que me permiten proyectar la población. ¿Ya? Las más comunes, que son las que vamos a ver nosotros la próxima semana, es la natalidad, la mortalidad, incluyendo mortalidad infantil, el crecimiento vegetativo, la inmigración y emigración, y por último, la densidad de población. Esos indicadores que yo puedo obtener mediante un cálculo matemático van a ser nuestro tema de trabajo la próxima semana, para que ustedes vayan viendo cómo en el fondo se va mezclando distintas disciplinas, como es el cálculo matemático o la matemática, con la geografía y por lo tanto también con la historia, ¿ya?
que va muy de la mano. ¿Y por qué son importantes? Porque nos permiten observar cambios y proponer cambios. O sea, si yo hago una comparativa de dos momentos con la tasa de natalidad, voy a encontrar tasas de natalidad diferentes. Si subió la natalidad, significa algo. Disminuyó, significa otra cosa. Si el crecimiento vegetativo sube o baja, lo mismo. O sea, si cualquier variación que tengan las tasas a lo largo del tiempo van a ser indicadores de cambios, ¿ya? Y a la vez nos van a permitir proponer cambios, quizá para mejorar la situación o controlarla, dependiendo cuál sea el caso, ¿ya? Eso en cuanto a contenido, chiquillo. Y aquí hay una pregunta tipo, una pregunta de ejemplo. Esta pirámide de población es de Chile del año 2019. Fue sacada de la página que se llama Population Pyramid o piramidepoblacion.net/español/Chile 2019/, ¿ya? Que es una página que construye pirámides de población con los datos que existen al momento. Y te dan incluso la población de Chile para este año, que ya está cercano a los 19 millones de habitantes, 18.952.000 habitantes aproximadamente. Sobre esta pirámide, podemos afirmar que, o es correcto afirmar que, la base se está volviendo más angosta en comparación a la parte central. La base, la parte central. ¿Se dan cuenta que está angostándose en el fondo? Tenemos que la gente que nació en los 80 fue el último gran nacimiento de población, vino en los años 80 y 90, ya que es la gente que está aproximadamente en el rango de entre los 20 y los 40, casi 40 años. Y si nosotros vemos del 2000 hacia adelante, tenemos una disminución de la población, por lo tanto esa afirmación es correcta. Entonces ya sé que no puede ser esta por sí sola y no puede ser esta por sí sola. Me queda solamente la 2 y la 3. Sobre los 70 años, de aquí hacia arriba, se observa que existe un mayor porcentaje de población masculina. Hombre, mujer. Si nosotros observamos de acá hacia arriba, nos vamos a dar cuenta de que siempre tengo un mayor porcentaje de población femenina a masculina. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta. Tengo mayor porcentaje de población femenina que masculina. No puede ser eso. Me quedaría solamente que puede ser la D. Y ahora vamos a ver si es la D. Los chilenos están teniendo menos hijos en promedio, disminuyendo el número de estos. El número. Está disminuyendo. De hecho, si nos damos cuenta, ¿cómo sé que tengo menos hijos? Mira el porcentaje. Datos. ¿De qué edad, por en general, comenzamos a tener hijos? De los 19 años, de los 20 años hacia arriba, lo vamos a colocar. Que es la generación que nació en los 90, ¿ya? Y que estaría teniendo hijos recién ahora, 2018-2019. Si yo miro, me doy cuenta que tengo un menor número de hijos promedio porque estoy teniendo menos población. De dedo. Y estaría, chiquillo, en resumidas cuentas, la guía solucionada. Ahora, antes de terminar la grabación de este video, vamos a explicar brevemente cómo debiésemos responder la guía. La guía parte de una pirámide de población, ya que en este caso es una pirámide de población de Alemania del año 2019, que tiene, fíjense, tienen casi 83 millones y medio de personas, un poquito más. Hay 4 preguntas de selección múltiple que debo responder a partir de esta pirámide. Esta pirámide, chiquillos, es de carácter regresivo, te lo voy a decir al tiro. ¿Por qué? Porque si nos vamos dando cuenta, se está aumentando el porcentaje de población mayor que el porcentaje de nacimientos. ¿Ya? Luego responde la pregunta 2, 3 y 4. Y las preguntas esenciales, que es donde yo quería llegar. Las preguntas esenciales, chiquillos. En la pregunta esencial de la semana 25, ¿qué es la demografía y qué área estudia? Recuerden, chiquillos, que la geografía es un área del conocimiento que se dedica a estudiar a la población y las dinámicas que ésta tiene. Eso es estudiar la demografía. A la población y las dinámicas que ésta tiene.
Y con eso podríamos responder, chiquillos, sin mayor problema, la pregunta esencial de la semana 25. Vamos a ver ahora las de la semana 19 y 20, que fueron las primeras semanas del semestre que no contaban con esta modalidad. Lo hicimos bastante simple, ¿ya? La semana 19 es nombra las 4 formas de relieve. Recuerden que es cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa, planicie litoral. En ese orden va de este a oeste. ¿Ya? Cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la costa, planicie litoral. ¿Ya? Y eso lo recolocan acá porque dice cuáles son, que las nombres. ¿Ok? Y en la semana 20, el concepto de hidrografía, recuerden que la hidrografía es un área del conocimiento que se dedica a estudiar los cursos y cuerpos de agua. Eso estudia la hidrografía. ¿Ya? Recuerden que a las preguntas esenciales tienen que responderlas, sacarles fotos ya respondidas y enviármelas al número de WhatsApp que está en el grupo que ustedes tienen como segundo nivel básico, ya, o en su defecto a través del correo electrónico que es profesoralvarado@ciapt.cl, ya. De la misma forma me envían la respuesta porque de esto se lleva un registro, chiquillos, y nos sirve para eh, poder evidenciar su trabajo con los contenidos. Bien, chiquillos.